La Reserva Federal de Estados Unidos elevó los tipos de interés, recordémoslo, durante la jornada de ayer. Vamos a hablar de eso. Hablaremos también hablamos de lo que pasa con la ENAP. Hoy jueves, sorpresivamente, los precios de las bencinas suben, pese a que se había anunciado que podía venir una baja durante semanas. Bueno, resulta que sube 9 pesos con 10 centavos. Todas las bencinas durante 2 semanas bajaron y ahora, tercera semana, suben todas las bencinas. Se lo repetimos, 9 pesos con 70 centavos. En tanto, el valor del gas licuado para uso vehicular aumenta 60 centavos por litro. Bueno, alcanzó a bajar 20, más o menos, ya subió 10. ¿Qué pasó con la Bolsa de Santiago? Ayer el selectivo IPSA subió un 0,53%, el general un 0,83%. En Nueva York, Wall Street a la baja, el Dow Jones perdió un 1,7%, el Nasdaq un 1,79%. El dólar subió 2 pesos con 30 centavos, ya está en 937 pesos comprador y 937 pesos con 30 centavos vendedor. El euro está en 926 pesos con 50 centavos. Unidad de fomento para hoy, 34.149 pesos con 42 centavos. El precio del cobre ayer bajó un 0,84% en la Bolsa de Metales de Londres, quedó en $3 con 52 centavos la libra. Hasta ahora, el metal rojo está en $3 con 49 centavos. El petróleo Brent, que sirve de referencia para Chile, bajó un 0,84% en Londres. El barril cerró en $89 con 83. A esta hora está subiendo, está en $92 con 75. El WTI disminuyó ayer un 1,2%, se cotizó o cerró en $82 con 94. A esta hora está en $85 con 92 centavos el barril. Ya les comentábamos la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos, la Fed, que elevó los tipos de interés en 75 puntos base hasta un rango que va de entre 3 y 3,25%, de 3 a 3,25%, que es el nivel más alto desde la crisis subprime, la crisis financiera del año 2008. Con esto, la Reserva Federal encadenó 3 aumentos consecutivos de la misma magnitud y se mantuvo dentro de las expectativas, por debajo de quienes pronosticaban un incremento de hasta 100 puntos base. Aunque el organismo dijo estar consciente de los efectos negativos que la política monetaria restrictiva provoca sobre la ciudadanía, también recalcó que su compromiso principal es reducir la inflación. Hacia adelante, si bien se valoran nuevos ajustes reunión a reunión, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, adelantó que seguirán subiendo las tasas, proyectando alzas sobre el 4% en 2023. Anticipamos que nuevos aumentos en los tipos de interés serán apropiados. El ritmo seguirá dependiendo de los datos entrantes y la evolución de las perspectivas de la economía. Con la acción de hoy hemos aumentado las tasas en 3 puntos porcentuales este año. En algún momento será apropiado reducir el ritmo mientras evaluamos cómo nuestros ajustes están afectando la economía y la inflación. En línea con una decisión ajustada a las expectativas, el precio del dólar operó con un leve aumento, desde 935 hasta 938 pesos. Sin embargo, el jefe de estudios de trading de Capitaria, Ricardo Bustamante, afirmó que todo apunta a mayores presiones sobre el tipo de cambio. Este escenario genera expectativas de que el dólar debería seguir subiendo, especialmente si seguimos conociendo datos de inflación que incentiven a que la Fed mantenga este ritmo agresivo de alza de tasas. Por otra parte, también esto generaría un debilitamiento en algunos commodities, algunas materias primas, considerando de que a mayores tasas también se genera un impacto económico mucho más fuerte. La Reserva Federal también actualizó sus pronósticos sobre la economía estadounidense, proyectando un crecimiento de apenas 0,2% este año, por debajo de las expectativas que apuntaban a un 0,7% y muy inferior a la expansión pronosticada de 1,7% que se veía en junio. De acuerdo con el economista jefe de Zurich, Ricardo Consiglio, las cifras y la reacción de los mercados apuntan con fuerza a una recesión. Como era de esperar, las bolsas en Estados Unidos reaccionaron negativamente, mientras que las tasas cortas continuaron subiendo y las tasas largas cayeron ante las menores perspectivas de crecimiento económico, siendo este típicamente un indicador líder de que la economía norteamericana enfrentará una recesión en los próximos trimestres. Asimismo, el dólar a nivel global continuó apreciándose. Aunque el mercado ya da por descontado el aumento de 75 puntos base por parte de la Fed, el precio del dólar acumula un salto más de 40 pesos en Chile respecto del lunes de la semana pasada. Valga decir que a esta hora el cobre está perdiendo casi 5 pesos, está perdiendo 4 pesos con 95 centavos, lleva un poquito más de media hora de cotización.
Y hoy concluye la agenda paralela del ministro de Hacienda Mario Marcel en Nueva York, luego de una ronda de encuentros con inversionistas donde el secretario de Estado afirmó que se ve con menor incertidumbre el proceso constituyente en Chile. Expertos, sin embargo, recalcaron la relevancia de dar, dicen, señales potentes en materia de reformas estructurales, consolidación fiscal y acuerdos comerciales para atraer capitales a nuestro país. Joaquín Aguilera con la información. Hola Joaquín, buenos días. Hola, buenos días. Sí, hoy va a ser el último día del ministro de Hacienda, Mario Marcel, que está en Nueva York, en Estados Unidos, acompañando la delegación presidencial que encabeza, por supuesto, el presidente Gabriel Boric, pero donde también ha tenido una agenda paralela de reuniones con inversionistas, entidades financieras y también autoridades. Una ronda de encuentros que, de hecho, según ya han catalogado algunos en el sector financiero, se trata de una suerte de misión, una misión para atraer capitales al país con el fin de contrarrestar las débiles proyecciones que hay sobre la economía nacional, donde se ve, por ejemplo, que la inversión caería un 4,7% el próximo año. Por supuesto que no es una misión fácil tomando en cuenta esa proyección. Hay mucha incertidumbre de por medio y varias dudas sobre la mesa. Sin embargo, son principalmente dos las preocupaciones que se han reiterado constantemente durante estos encuentros que ha tenido el ministro Marcel. ¿Qué va a ocurrir con el proceso constituyente en el corto plazo y también la agenda de reformas que está impulsando el Ejecutivo? Así se dio en el primer día de esta gira que está teniendo el ministro Marcel y también ayer, donde la agenda incluyó una reunión con el fondo de inversiones BlackRock, el banco JP Morgan y también las clasificadoras de riesgo Moody's y Standard & Poor's. El balance de esta jornada lo hizo el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y así como el primer día aseguraba que la economía chilena ya está mostrándose cada vez como una economía más segura. Ayer nuevamente insistió en este punto, señaló que el balance, la sensación con la que se queda después de este segundo día de reuniones es que la incertidumbre política sobre el país ha ido en disminución. Se ve una menor incertidumbre, pese a que el proceso constitucional continúa, porque se ve que probablemente va a tener la oportunidad de corregir algunos de los factores que dificultaron o que debilitaron a la Convención Constitucional y también a la misma propuesta que hizo la ciudadanía. Claro que ese no es el único tema sobre la mesa respecto a la incertidumbre que hay para la inversión en Chile. Eso quedó en evidencia también con la rebaja a la nota crediticia que conocimos la semana pasada, donde había un énfasis relevante sobre el deterioro fiscal en Chile, lo que por supuesto también genera mayor desconfianza respecto al manejo económico que puede tener el país. Por eso la lista sobre financiamiento y cómo conjugar esto con demandas sociales crecientes también es un elemento que, según Cristian Solís de Obando, quien es exgerente general de la Bolsa de Comercio de Santiago, es una arista que es importante despejar en estos encuentros que está teniendo el ministro Marcel. Si bien Solís estima que desde el punto de vista fiscal hasta ahora se ha mostrado bastante fortaleza respecto a poder revertir estas cifras que tienen que ver más que nada con el manejo que hubo durante los años más duros de la pandemia, cree que también hay que acotar cada vez más lo que tiene que ver con la incertidumbre que sigue asociada al proceso constitucional. No está todo solucionado. Efectivamente, el hecho de que se haya rechazado la Constitución como la nueva Constitución como venía es un paso importante, pero esto no está terminado. Esto hay que terminarlo, hay que hacer una Constitución nueva, pero no escrita desde cero. Y con eso, digamos, tú vas a empezar a darle más certeza jurídica a los inversionistas y va a aumentar la inversión. Ahora, hay también otro punto de vista en esta materia que tiene que ver con una tercera arista que podría abrirse en estos ámbitos que están generando incertidumbre sobre la economía chilena, además de la consolidación fiscal y el proceso constituyente, que pueden ser vistas más como noticias en desarrollo o miradas de mediano plazo. En este momento hay muchos que dicen que son importantes las señales que puede dar el gobierno después de este plebiscito constitucional para poder señalar un compromiso claro con el proceso de aumentar la inversión en Chile. Así lo cree el economista jefe de BCI, Sergio Alemán, quien cree que en ese sentido un tema que asoma con gran importancia y así ha quedado en evidencia también en los últimos días son los acuerdos comerciales. Dice que ratificar ese punto, avanzar en aquello en el corto plazo puede ser una gran ayuda justamente para seguir atrayendo capitales. Es clave dar una señal de que Chile es un país confiable, un país comprometido con la inversión extranjera, que es un país atractivo. Y creo que en esa línea los acuerdos comerciales son un eje clave. Es algo que está pendiente, que podemos avanzar rápido y que sería una señal potente. Y segundo, también, digamos, por el lado de la reforma, avanzar con acuerdo. Digamos, la reforma tributaria hoy día está sobre la mesa.
Ahora, otro de los encuentros que destacó ayer también en la agenda del ministro Marcel fue una reunión con el Banco Mundial, donde de hecho él señaló que la principal conclusión con que se quedaba era la visión que había en el extranjero respecto a la fortaleza que ha mostrado Chile en los últimos 30 años, donde ha sido reconocido principalmente por su gestión macroeconómica, su economía abierta y también sus instituciones sólidas. Y aunque también se queda con la sensación, dijo, de que hay una posibilidad de abrir una cuarta fortaleza que tiene que ver sobre todo con las oportunidades que tiene Chile en el desarrollo de energías limpias. Tomás Catherine. Yo me imagino las dificultades que tiene el ministro Mario Marcel en Estados Unidos. Dificultades primero por el tema de que el mundo financiero en Estados Unidos tiene una alta participación, influencia de la comunidad judía. Y ya sabemos las diferencias que existió entre el presidente Boric y la comunidad judía después del incidente con el nuevo embajador de Israel en Chile. Pero lo segundo es en materia económica, porque en materia de institucionalidad. Y digo esto porque resulta que el ministro Mario Marcel estaba por una constitución que fue rechazada. Ahora dice que hay estabilidad, pero con el rechazo. Mientras tanto dice que valora los últimos 30 años y resulta que el embajador en España dice que no valora todo esto. Entonces hay toda una confusión. Mientras el presidente de la República en la misma ciudad de Nueva York dice que hay crítica a los 30 años, yo creo que el ministro Marcel tiene hartas dificultades para explicar todo lo que pasa en Chile y dar seguridades además para invertir. No creo que sea una tarea fácil. Ni siquiera para sus definiciones personales, que tuvo en los últimos tiempos. Él dijo que el proyecto constitucional era mejor para la economía chilena que quedarse como estaba. Y ahora tiene que explicar que esto da más estabilidad. ¿Cómo lo hace? Sí, de hecho esa contradicción también se manifestó en otro de los puntos que ha sido central también en esto, que es la materia de los acuerdos comerciales. Digamos, ayer en la mañana el ministro de Hacienda, Mario Marcel, decía que acá hay que tener una discusión que sea mucho más informada de lo que se ha tenido hasta ahora. Eso en alusión a lo que ha sido la discusión por ahora en el Congreso, aunque dijo que la discusión estaba alojada en el Senado, dijo que también hay que tener una discusión lo más informada y actualizada posible sobre las implicancias que tiene este acuerdo para el posicionamiento de Chile en el comercio, digamos, en el comercio global. Algo que después el presidente Gabriel Boric reiteró en cierta forma, pero no con las mismas palabras. Y de todas formas que hay un cambio importante respecto a lo que solamente hace algunos meses el ministro de Hacienda fue a mostrar a Nueva York, también al Chile Day, donde se hablaba justamente de las virtudes del proceso constituyente. Y hay que decir también que, tomando en cuenta que el gobierno tomó una postura informativa, pero con muchos ministros a favor del apruebo, hay cosas que un ministro de Hacienda puede decir y no puede decir, y habrá que ver si es que también cuál era la opinión del ministro de Hacienda en ese momento, pero ahora está claro que él reconoce que también la percepción que ha tenido con estos encuentros es que claramente el rechazo a la opción constitucional que ofrecía la Convención ha generado mayor estabilidad para Chile. Lo creó un desmentido a lo que él decía poco antes del plebiscito. Exactamente. Que confiaban que se terminara la incertidumbre, que eso era. Claro. Pero es ministro de Hacienda. Exactamente. No, y además en todas estas conversaciones hay cierta también diplomacia, o sea, nadie es un señor que va a decir todo lo que piensa. La politez, digamos, funciona perfectamente en esos ambientes. Con este ministro, digamos, porque hay otro en que... No, pero los ambientes con los interlocutores también, o sea, sí, nadie le va a decir Marcel cosas también muy duras, sí. El ministro Marcel también, es un ministro frío, es un ministro distante, no es un ministro apasionado, ni mucho menos, siempre lo fue. Frío, distante, hielo, en muchas cosas, el que aplica el ministro Marcel. Gracias, estamos atentos. Que estén bien, buenos días. Chao, Joaquín, hasta pronto. Bueno, a propósito, los temas que están ahí siempre presentes en la coalición oficialista, el presidente Gabriel Boric dijo que la ratificación del Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, se conoce mejor como el TPP-11, no está en el programa de gobierno y que el Senado tiene todas las atribuciones, eso sí, para tomar una decisión. Esta discusión mantiene dividido al oficialismo. Aprobó Dignidad. Ahí está el partido del presidente de la República. Volvió a manifestarse crítico, mientras que en sectores del socialismo democrático llamaron a debatir sin fake news. ¿Y quién serían los de la fake news? Bueno, los socios, pues, los de Apruebo Dignidad. Mario Vera con detalles. Crece la presión en la moneda en torno al debate del Acuerdo Transpacífico TPP-11. Los representantes de Apruebo Dignidad emitieron un comunicado donde aseguraron que no hay ninguna urgencia en votarlo, cuestionando nuevamente el mecanismo de resolución de controversias que propone el tratado. La Federación Regionalista Verde, en tanto, solicitó al presidente Gabriel Boric a retirar el proyecto ante la pretensión de los partidos de Chile Vamos y algunos senadores de la exconcertación. Así lo señalaron Juan Ignacio Latorre, de Revolución Democrática, y Flavia Torrealba, timonel de la Federación Verde.
Lo que creemos que muchas veces estos tratados de libre comercio lo que generan con estos tribunales ad hoc es que son un traje a la medida de los intereses de las grandes corporaciones multinacionales. Que retire el TPP-11 del Senado haciendo uso del artículo 132 del reglamento de dicha Cámara que lo permite. En el socialismo democrático, en cambio, existen visiones encontradas. Si bien ante una hipotética votación estarían los apoyos para avisar el proyecto, piden que el jefe de Estado entregue una postura clara. Desde Estados Unidos, Boric recordó que el tratado no está en el programa de gobierno y apuntó a la Cámara Alta. Es totalmente cierto que el TPP-11 no forma parte de nuestro programa. Por lo tanto, no es algo que desde el gobierno estemos impulsando. Lo que sí es claro es que el Senado tiene las atribuciones para ponerlo en tabla y tomar una decisión al respecto. Y en función de lo que decida el Senado, nosotros como gobierno tenemos el deber de resguardar los intereses de Chile. Ahora es importante, como decía el ministro Marcel también, actualizar la discusión. El legislador del PPD, Ricardo Lagos Weber, aseguró que, pese al trabajo de las cartas bilaterales, aquellos que se oponen no cambiarán su postura, pidiendo una discusión sin noticias falsas. Alfonso Urresti, del Partido Socialista, dijo no entender la premura en votarlo. Que opere la democracia y que se vote en el Senado y ojalá tengamos una discusión sobre ideas concretas y datos duros y no sobre fake news. No resulta comprensible que ahora se quiera insistir en el debate y votación del TPP-11. En los partidos de la exconcertación se resisten a un rechazo abierto debido a que el TPP-11 se gestó en la administración de Michelle Bachelet. De acuerdo a legisladores consultados por la radio, el tratado podría ser discutido durante las primeras semanas de octubre. Catherine, ¿qué dijo el presidente de la República, Gabriel Boric, sobre esto? Dijo que no está en el programa de gobierno, que lo verá el Senado, que el gobierno no lo impulsa, pero que hay que hablar de esto. Bueno, pero ¿qué dijo entonces? ¿Tú me dices que saque alguna conclusión? No, pues nada. No, es que, ¿por qué? Porque resulta que las relaciones internacionales son relaciones políticas y relaciones económicas, entre otras cosas. ¿Quién dirige las relaciones internacionales del país? El presidente. Y dice que que lo deja, que no hace nada. ¿Cómo eso? Si él dirige, él tiene que resolver cosas. Puede impulsarlo o no impulsarlo, puede incluso retirarlo, ¿no?, del Congreso. Claro. Tiene esa facultad. No es dejarlo. Si él está a cargo de esto, él y nadie más, porque esto no es delegable. Entonces se entiende poco la declaración. ¿Cómo no va a tener una posición sobre respecto a esto cuando su deber, no su derecho, su deber es tener una posición? Bueno, uno puede entender que su posición es que no se firme, porque esto es una ratificación, esto ya está firmado, tiene que ratificarse en el Congreso, por lo tanto no es un proceso completo, sino que ya es la parte final. Él dice que no está en su que no estuvo en su campaña, que no está en su gobierno, etcétera. Los senadores de Frente Amplio y Partido Comunista también sacan una declaración en la misma senda, pero resulta que hay un acuerdo de los otros senadores que son mayoría, que si quieren lo firman mañana y se ratifica. Y ese es el punto. Entonces, que el presidente diga que lo que ya sabemos, que no es parte de su gobierno, etcétera, pero no tome una decisión al respecto, y lo que decimos finalmente es una declaración más bien vacía. Porque dice, no está en el programa de gobierno. Eso no significa no tomar una posición. Hay muchas cosas que no están en el programa de gobierno y tiene que resolverlas para ese poder ejecutivo. Es muy rara la declaración. Una especie de Poncio Pilato, ¿no? Me lavo las manos. O sea, un ejemplo perfecto de un Poncio Pilato actual, pero es un tema que ha sido, ¿sabe por qué decimos esto? Porque es un tema que ha sido muy discutido, un tema que ha sido muy debatido, que lleva 4 años en el Congreso, 4 años en el Congreso. Entonces, evidentemente que es un tema yo entiendo que tiene una posición, porque si no es imposible que no la tenga, son temas relevantes. Lo raro es que no la adopte siendo presidente de la República. Bueno, veremos qué pasa en el Congreso. A propósito de discusiones parlamentarias, sigamos hablando de lo que tiene que ver con economía. Mañana viernes, se realizaría la última reunión de asesores de oposición de la Comisión de Hacienda en la Cámara con el Gobierno para buscar acuerdos, esto de las 27 indicaciones que se presentarán a la reforma tributaria. La derecha y el Partido Republicano estarían por no respaldar la propuesta en general, lo que fue criticado por el oficialismo, que acusó obstruccionismo. Tenemos detalles con Gonzalo Holguín.
Con bajas expectativas, los parlamentarios de Chile Vamos en la Comisión de Hacienda se aproximan al último encuentro con el gobierno para discutir indicaciones a la reforma tributaria este viernes. Pese a que mañana se cumple un mes desde que inició el diálogo con el gobierno para hacer cambios a la reforma y que hay 27 indicaciones planteadas, las diferencias son de enfoque general. En la previa de la votación en general del próximo martes, el RN Miguel Mellado dice que no se ven medidas de inversión. No se observa ninguna medida sustantiva en favor de la inversión. El impuesto al patrimonio que se mantiene, el gobierno no se va a colocar de acuerdo porque son para él intransables algunas cosas y esas son las más malas. Estamos dejando al mercado de capitales vacío y los fondos de inversión van a ser castigados también. El diputado comunista Boris Barrera acusó a la derecha de estar sobre-revolucionada después del plebiscito y tener actitudes obstruccionistas en este trámite. Creo que la derecha después del plebiscito viene sobre-revolucionada. Ellos han querido vincular todo lo que pretende hacer el gobierno con un plebiscito que tenía que ver con un texto constitucional. El gobierno se ha abierto a esas indicaciones, ellos colocaron esa condición antes de votar. ¿Qué es lo que demuestra esto? La actitud obstruccionista de la derecha. El diputado UDI Guillermo Ramírez dijo valorar la disposición al diálogo del gobierno, pero cuestionó su disposición a llegar a temas de fondo y dijo que así es más probable votar en contra. Hay que reconocer que el gobierno ha tenido la disposición a conversar. Lamentablemente esas conversaciones no se han transformado en cambios significativos al proyecto de reforma tributaria. Es volver a tropezar con la misma piedra de la reforma tributaria de Bachelet. Esta reforma es mucho peor y por lo mismo si de aquí al lunes no hay cambios significativos a la reforma, nos vamos a ver obligados a votar en general en contra. El diputado independiente PPD, Carlos Bianchi, incluso puso en duda que se llegue a votar pese a que está acordado debido a la necesidad de revisar las indicaciones que fueron presentadas pero aún no ingresadas por el gobierno. Aún queremos resolver algunas dudas y ver las indicaciones y allí recién tomar la decisión final si se va a aprobar primero la idea de legislar en general o se va a cuestionar esa votación a la espera de que puedan modificarse algunas indicaciones. El gobierno ya confirmó una baja en la recaudación de medio punto del PIB y el impuesto a los superricos, el incentivo a la inversión y el sistema antielusión y evasión son los principales nudos de conflicto. Este miércoles comenzaron los diálogos sociales que de aquí al próximo 30 de diciembre desarrollará el gobierno a través de la Subsecretaría de Pesca para la elaboración de una nueva ley que regule esta actividad. Este organismo dependiente del Ministerio de Economía comenzó en abril pasado el diseño de una nueva normativa. Ya cuenta con un cronograma que permitirá enviar una propuesta al Congreso en mayo de 2023. El Ejecutivo ya entregó una señal al poner suma urgencia al proyecto que anula la actual ley de pesca, que ya fue aprobado en general en la Comisión del Sector del Senado. El subsecretario de Pesca, Julio Salas, explicó los niveles de participación que por 3 meses realizará el gobierno para hablar con la industria pesquera y los artesanales. Por una parte, tendremos encuentros comunales, donde escucharemos a todas las mujeres y los hombres del mar en su propio territorio. También haremos encuentros regionales para recibir las propuestas de las confederaciones, federaciones, sindicatos de la pesca artesanal, organizaciones gremiales de grandes empresas, de la pesca industrial, a las pymes del sector, a los académicos y a la comunidad científica. La Comisión de Pesca del Senado ha debatido sobre la necesidad de contar con una nueva normativa antes de desechar la actual. El presidente de este comité es el senador comunista Daniel Núñez. Él sostuvo que el primer objetivo de la ley debe ser el fin de la privatización de los recursos pesqueros entregados de forma fraudulenta, dijo, a empresas como Corpesca. El legislador sostuvo que se debe tener el llamado fraccionamiento de extracción de recursos, que trae como resultado que algunas especies de alto consumo pueden ser explotadas casi exclusivamente por la pesca industrial. Se defina una propiedad de todo el país sobre los recursos pesqueros y la entrega por periodos de tiempo limitado. También nos parece fundamental que se revise el actual fraccionamiento. No puede ser que hoy día recursos como el jurel, la anchoveta, la merluza están entregados en su mayoría a la explotación de la industria pesquera en desmedro de la pesca artesanal. En la oposición cuestionan que el gobierno tardara 6 meses en iniciar este diálogo social, aunque reconocen que escuchar las demandas de los pescadores debe ser la base para presentar la nueva iniciativa. El senador de la UDI, Iván Moreira, detractor del proyecto de nulidad, afirmó que debe ser una ley marco, pero advirtió que no puede partir de cero, apuntando a que la llamada ley Longueira también ha generado algunos avances en el sector. Y debe ser una ley marco que solucione las desigualdades que se han producido. La nueva ley de pesca no puede partir de cero. Existe todavía una ley, el gobierno ni siquiera nos ha explicado cuáles son los pilares de la ley que pretenden presentar.
Los encuentros comunales que comenzaron ayer se realizaron con pescadores en las caletas de Camarones, también en Caldera, en el norte del país, la caleta Isla Santa María, Puerto Norte, en Coronel, en el sur, y hoy continuarán en las caletas de Punta de Choros y Chungungo, en la región de Coquimbo. Atención con esto, un gigante se va a reorganización, que significa que no puede pagar sus deudas. Así de simple, es el grupo Sencorp de la familia Zenerman, que solicitó la apertura de un proceso judicial para evitar la quiebra. Hemos tomado una decisión difícil pero necesaria, anunció el conglomerado anoche. En la compañía se apuntó a un terremoto de 35 meses de duración que partió con el estallido social y siguió con la pandemia, además de factores económicos internos y externos que provocaron una severa alza de costos, inflación y freno en la demanda. Adicionalmente, se destacó que las restricciones sanitarias por la pandemia afectaron la vacancia en arriendos de oficinas, estacionamiento y comercio. Emitieron un comunicado, este grupo Sencorp dice, están eligiendo salir adelante y que ser responsables con los trabajadores, proveedores, acreedores, clientes y socios estratégicos, y que dadas las circunstancias, la reorganización es la mejor decisión porque son viables, tienen excelentes activos y proyectos de valor en desarrollo y que les permite seguir funcionando y proyectar la empresa muchos años más. La deuda total del grupo Sencorp es cercana a los 227.000 millones de pesos. De estos, según se explicó, 178.000 millones de pesos son de su negocio de inversiones y rentas, y tienen dentro de sus acreedores al Banco Estado, al BCI, el Internacional y el Scotiabank. Los otros 49.000 millones de pesos son de la unidad de inversión en proyectos de desarrollo inmobiliario, y que dentro de sus acreedores están el Banco Consorcio, Tanner y Logros Servicios Financieros. El grupo Sencorp lleva casi 6 décadas desarrollando soluciones inmobiliarias, proyectos residenciales y de oficinas. La empresa fue fundada en 1962 por Abraham Zenerman, actualmente abocado a su oficina ASL Arquitectos. Hoy, Grupo Sencorp es controlado mayoritariamente por Ricardo Zenerman. Con 3,5 millones de metros cuadrados construidos, tiene entre sus hitos más relevantes el desarrollo del barrio financiero de Santiago. Este grupo inmobiliario también es reconocido por el desarrollo de varios proyectos residenciales y de renta en las regiones metropolitana y Valparaíso.